Muy bienvenido a tu programa Camino, Verdad y Vida. Quiero invitarte antes de que podamos sumergirnos en el estudio de hoy a que podamos orar y le pidamos a Dios que esté con nosotros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de estar juntos una vez más para profundizar en esta ciencia maravillosa que tiene que ver con tu palabra, con el estudio de tu persona, de tu plan para nosotros. Queremos pedirte que tu Espíritu nos asista y nos enseñe como divino Maestro que es. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra entrega anterior estuvimos hablando acerca del significado de religión. Dijimos que la religión tiene que ver con las relaciones, que la religión rige relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros. Tal vez te acuerdes que hicimos un esquema que muestra que hay dos dimensiones, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. En la dimensión vertical hay una vía descendente que es que Dios me habla a mí y que lo hace a través de su palabra. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a dedicar en realidad dos entregas, dos estudios a este asunto de cómo nos habla Dios a través de su palabra. He titulado el tema de hoy Una carta de amor de Dios para nosotros, porque eso es realmente la Biblia. Es una carta de amor que Dios nos escribió para mostrarnos cuánto nos ama, para dejarnos saber cómo es Él y cuál es su voluntad y su plan para nuestra vida. Así que lo primero que quisiera hacer es explicarte brevemente el origen etimológico de la palabra Biblia, porque la palabra Biblia deriva del vocablo griego biblos, que significa conjunto de libros. En realidad es como una pequeña biblioteca, por eso la palabra biblioteca es el lugar donde se colocan libros. La Biblia fue escrita por unos 40 autores en un lapso, en un periodo de unos 1600 años aproximadamente. Podríamos hablar de alrededor del año 1445 antes de Cristo, hasta los años entre 95 y 98 después de Cristo. Las fechas no son exactas, son un poco inciertas, pero alrededor de esas fechas andaba. Así que 15 siglos antes de Cristo, casi al final del siglo I después de Cristo, suma un periodo de 16 siglos. Algunos de los autores bíblicos fueron reyes o del linaje real, otros fueron profetas, recolectores de higos, campesinos, cobradores de impuestos, pescadores, doctores de la ley, médicos, etcétera, por mencionar algunos de los oficios o profesiones que tenían estos 40 autores. La palabra de Dios está formada por 66 libros, o sea, está encuadernada como un solo libro, pero aquí adentro hay en realidad 66 libros. 39 de esos libros forman lo que se conoce como el Antiguo Testamento y 27 lo que se conoce como Nuevo Testamento. La explicación para el hecho de que sean 66 libros y solo 40 autores es que algunos autores escribieron más de un libro. Por ejemplo, Pablo fue el escritor más prolífico, escribió 13 o 14, yo siempre te digo que hay una discusión acerca de si Hebreos fue escrito por Pablo, pero creemos que sí, así que Pablo escribió 14 cartas o epístolas, Moisés escribió 6 libros, el Pentateuco más el libro de Job, que el libro de Job en realidad fue el primer libro en ser escrito cronológicamente hablando. Aunque en realidad el libro de Génesis comienza hablando de los comienzos, pero se cree que Moisés escribió primero el libro de Job y después relató los inicios y escribió todo el Pentateuco. También Juan escribió 5 libros, su Evangelio, las 3 cartas o epístolas universales y el libro de Apocalipsis. O sea, estos fueron los escritores más prolíficos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y relata desde el origen del mundo, la creación,
los patriarcas y los profetas, la formación del pueblo de Israel, hasta 400 años antes de Cristo. Ese periodo de 400 años es conocido como silencio profético. Es el tiempo que pasó entre que el profeta Malaquías terminó de escribir su libro y comenzaron a ser escritos los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y relata el nacimiento, la vida y el ministerio de Cristo y el origen de la iglesia cristiana primitiva. Luego hay exhortación y consejo para la iglesia a lo largo de las edades, proyectándose con profecías que van hasta la descripción de cómo será el fin del mundo y el cielo incluso. En la Biblia hay 1199 capítulos, 939 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se dividiría más o menos así. Hay una sección que se conoce como Pentateuco. Allí está la Torá, son los libros de la ley, son los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia, en ese orden. Libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le siguen los libros históricos. Está el libro de Josué, después viene Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y entonces vienen los libros poéticos, que serían Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Luego vienen los profetas mayores. Aquí quiero explicar por qué se dice profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores tienen que ver con lo dilatado de su ministerio, con la importancia de su ministerio y de su profecía, y también con la extensión de los libros. Los profetas mayores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego entonces vendrían los profetas menores, que serían todos los demás. Los voy a leer rápidamente aquí del índice. Serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene sus subdivisiones. Lo primero que nos encontramos en el Nuevo Testamento son los evangelios. Creo que ya he dicho en entregas anteriores que los evangelios son los primeros 3, se les llama sinópticos, que significa una mirada, una visión de conjunto, y entonces el 4.º evangelio es el evangelio de Juan. Después le sigue un libro histórico, es el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, después vienen las cartas de Pablo, que son también conocidas como epístolas paulinas. Allí está la carta a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera carta a los Tesalonicenses, Segunda carta a los Tesalonicenses, Primera carta a Timoteo, Segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Después de las 14 epístolas paulinas o las cartas de Pablo, hay otras cartas apostólicas que son universales, no fueron dirigidas a ningún individuo ni a alguna iglesia en particular. Allí están Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Entonces, el último libro de la Biblia es un libro profético, pertenece a un género literatura profética, específicamente apocalíptica, que junto con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento conforman ese tipo de profecía apocalíptica. Hay algunos principios
de interpretación que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios. Si no se tienen en cuenta esos principios, podemos errar y podemos llegar a conclusiones que son un poco descabelladas, un poco antojadizas, un poco raras. Eso es de hecho lo que la Biblia le llama interpretación privada. El apóstol Pedro dice claramente que ninguna escritura es de interpretación privada. Es decir, una persona no puede en forma absolutamente arbitraria decir que eso significa eso porque solo se le ocurre a él. Tiene que guiarse por ciertas pautas. Estos son principios de interpretación. Para los que son muy lectores y escucharon algo de teología, esto se le llama hermenéutica. Son las pautas o principios de interpretación que hay que seguir a fin de poder entender las Escrituras con claridad y no errar. Por supuesto, sigue habiendo en la Biblia muchos misterios. Sigue habiendo cosas que no se pueden entender. La Biblia dice claramente que hay cosas que nosotros podemos entender, Dios las reveló para nosotros, pero hay cosas que permanecen ocultas y entonces debemos dejarlas así porque son los misterios que Dios tiene para nosotros. El primer principio de interpretación, vamos al primer principio de interpretación, dice que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa esto? Significa que para entenderla no necesitas de criterios externos de interpretación. La explicación a los enigmas, los misterios y los símbolos que aparecen en ella están dentro de ella misma. O sea, la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Cuando hay una pregunta que parece no tener respuesta en la Biblia, en realidad la respuesta está dentro de la misma Biblia. No la tienes que inventar tú, no tienes que recurrir a tu imaginación o ver sencillamente qué te parece, sino buscar la respuesta dentro de la misma Biblia, porque en la Biblia hay cosas que están absolutamente interconectadas. Todo en realidad está interconectado como una maraña. Esto se llama intertextualidad. El estudiante de la Biblia puede notar cuando aumenta en profundidad su conocimiento y dedica mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios, que los textos se conectan entre sí, que un texto lo puede relacionar con otro, que una idea del Nuevo Testamento, por ejemplo, evoca una idea o es un eco de una idea del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está basado en gran parte en el Antiguo Testamento. Voy a ponerles un ejemplo de eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Un especialista, un teólogo cristiano llamado Taylor Bunch, ya fallecido, dijo que de los 404 versículos de Apocalipsis, 276 son citas directas del Antiguo Testamento. Eso te da la pauta de cómo en la Biblia está todo conectado y cómo el agiógrafo, esta es una palabra técnica, pero que harías bien en incorporarla. Agiógrafo quiere decir escritor sagrado. Cómo el agiógrafo apela al Antiguo Testamento y lo conecta, lo usa con mucha profusión y elige basar sus ideas, sus conceptos en la revelación que existe allá en el Antiguo Testamento. Es decir, los escritores neotestamentarios se basan en los escritores veterotestamentarios. Esos son otros términos técnicos, pero haces bien en ir incorporando, porque esto en realidad no pretende, recuerda, no pretende asumir la forma de un sermón, sino más bien de una clase y de un estudio. Vamos a nuestro segundo principio de interpretación. El primero entonces es que la Biblia es su propio intérprete, se interpreta a sí misma. El segundo es que la Biblia usa con profusión los símbolos, metáforas, parábolas, figuras del lenguaje y elementos de la vida real y diaria. O sea, muchas de estas cosas. El objetivo es hacer clara y entendible la verdad espiritual
que de otro modo sería abstracta. Es decir, se pasa del mundo de las ideas, esto es muy propio del pensamiento griego, a algo que sea concreto, que sea comprensible, que tenga que ver con los elementos de la naturaleza, de la vida diaria. Yo creo que ya expliqué en una entrega anterior que el pensamiento griego es abstracto, el pensamiento hebreo es concreto. Entonces, a través de figuras, imágenes, metáforas, elementos sencillos de la naturaleza, nosotros podemos entender las verdades espirituales abstractas. Si yo no entiendo este principio, me voy a perder mucho de la Escritura y voy a estar todo el tiempo preguntándome qué quiere decir aquí, cuando lo que tengo que hacer en realidad es tratar de entender que eso es solamente un símbolo que está representando algo. Entonces, a medida que voy adquiriendo experiencia en mi estudio de la palabra de Dios, voy entendiendo que si un símbolo se repite, se usa con mucha profusión, seguramente tiene un significado y le voy a encontrar la conexión con otros para llegar, en el caso de que no sea tan obvio, a poder decir, bueno, esto simboliza esto. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Cuando yo estudio la Biblia con la gente, cuando empiezo de cero, uso algunos de estos ejemplos para que puedan entender cómo se lee la Biblia, cómo se la estudia y cómo se la interpreta. En el Salmo 119, el verso 105, aparece una de esas metáforas o figuras del lenguaje, un símil. Dice allí, hablando acerca de la Escritura, porque el Salmo 119 habla de las bondades de la ley de Dios. Cuando dice ley, no se refiere solamente al decálogo, se refiere a toda la palabra de Dios. Hay un montón de términos intercambiables: ley, mandamiento, mandato, estatuto, dicho. Son palabras sinónimas, intercambiables, que aparecen en el Salmo 119 para referirse a toda la Escritura. Y ley en la Biblia no es solo el decálogo, ley es toda demanda divina. Todo lo que Dios dice tiene que ser tomado como ley para nosotros. Bueno, y allí en el Salmo 119, que habla de las bondades de la ley de Dios, que habla de la Escritura, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un versículo que aquellos que nacieron en alguna iglesia cristiana o se criaron en sus primeros años aprendieron desde pequeños. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un símbolo fácil de entender. Es muy sencillo, no hay cómo no encontrarle la aplicación espiritual. Porque de la misma manera que en una noche oscura nosotros necesitamos una linterna, un farol, una vela que nos alumbre el camino para no tropezar, caernos y lastimarnos, en este mundo oscuro, un mundo de tinieblas por causa de la existencia del pecado, nosotros también necesitamos una luz que nos alumbre la senda para que podamos caminar con seguridad y no lastimarnos. Allí tenemos un ejemplo de eso que acabamos de decir: las verdades espirituales abstractas hechas simples a través de un símbolo. Un tercer principio de interpretación es el principio de repetición y ampliación. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia repite ciertas cosas, ampliándolas con otros símbolos, pero refiriéndose a las mismas ideas, personas, naciones, reyes o periodos históricos. Esto sería como el efecto de una bola de nieve, que a medida que va girando, va recogiendo nieve y se va agrandando. Este es el ejemplo de las cadenas proféticas, por ejemplo, de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Igualmente Apocalipsis. En Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, hay cadenas proféticas. Después en el capítulo 6, y así se van repitiendo elementos que se van ampliando, se van repitiendo y se va entendiendo cada vez mejor la idea. Cambia el símbolo, pero se refiere al mismo personaje. Cambia el símbolo, pero se refiere al mismo imperio, por ejemplo. Principio de repetición y ampliación. Entonces, el último
principio de interpretación que veríamos tiene que ver con el elemento tipológico. ¿Qué es el elemento tipológico? La palabra tipo significa símbolo, figura. No puedes perderte el elemento tipológico. Si tú pierdes el elemento tipológico, si no lo ves, si no lo usas al interpretar la Biblia, te pierdes gran parte del mensaje bíblico, porque la Biblia está llena de tipología. Así que el elemento tipológico es muy, pero muy importante. Y déjame darte algunos ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, el cordero. El cordero fue el animalito elegido por Dios para representar a Cristo. El cordero es un animal manso, un animal dócil, un animal tierno. Yo tuve oportunidad de niño de ver, con mucha tristeza, me causó mucha impresión, mi papá y un tío mío sacrificaron una vez un cordero para asarlo en el patio de la casa de mi tío. Y vi cómo le clavaban la daga y el animalito comenzaba a desangrarse y con cara de buenito se moría. No hacía ningún escándalo, no pegaba ningún grito. Es un animal manso. También tuve la oportunidad de ver una escena impresionante cuando niño en la otra esquina de donde vivía, en mi barrio, mataron un chancho, le decimos así en mi país, sería el cerdo, puerco, cochino en otros países, y ese animal pegaba unos alaridos, unos gritos, metía un escándalo que se escuchaba en todo el barrio, varias manzanas alrededor. Esa es una ilustración para mostrar que el cordero realmente es el animal apropiado que Dios eligió para representar a Cristo. Más tarde, porque el sacrificio del primer cordero ocurrió inmediatamente después de la entrada del pecado. Muy probablemente Dios mismo sacrificó ese primer animal y fue justamente con el objeto de vestir a Adán y Eva, que, entre paréntesis, habían hecho lo que a partir de ese momento marcó la pauta de lo que el ser humano siempre quiere hacer. Y esto ya lo dijimos en entregas anteriores, cuando hablamos de que el ser humano tiene imposibilidad natural, inherente, para resolver el problema del pecado. Quiere hacerlo, lo intenta de distintas maneras, pero no puede, porque la solución del problema del pecado, la erradicación del pecado, la remoción de la culpa, son asuntos de Dios solamente. Solamente Dios puede limpiar la mancha del pecado. Pero el ser humano lo ha intentado a lo largo de toda la historia. Y allí estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nosotros los vemos tratando en un intento fútil de resolver el problema de la desnudez. La desnudez fue una de las consecuencias de la entrada del pecado. La gloria de Dios los rodeaba y ellos no se avergonzaban. Pero cuando el pecado entró, una de las primeras cosas que ocurrió fue que al verse desnudos se avergonzaron. Así que inmediatamente corrieron y tejieron una vestidura de hojas de higuera. Esto es lo que relata Génesis el capítulo 3. Pero puedes imaginar lo que sucedió. Las hojas de higuera se marchitaron, tal vez no duraron ni 24 horas, se encogieron y otra vez su cuerpo quedó al desnudo. Así que Dios viene y con la piel del cordero mata al cordero y los viste con una vestidura que es más permanente. Y esto pasa a ser símbolo entonces de la diferencia entre la justificación propia y la justificación que viene de Dios. Las vestiduras en la Biblia, aquí tienes un ejemplo de lo que te estoy diciendo, de una imagen, de un símbolo. Las vestiduras significan justicia. Si la justicia es propia, si la justicia es humana, es como trapo de inmundicia, usando la fraseología de Isaías. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si la justicia es de Dios, entonces es una vestidura blanca, inmaculada. Así que el cordero es una de las figuras tipológicas. El santuario es otra figura. El santuario que Dios le mandó a Moisés a construir aquí en la tierra era solamente un tipo, un símbolo, una figura del verdadero que se llama antitipo que estaba en el cielo. Dios le mostró como una maqueta
el santuario en el cielo y Moisés hizo una réplica o una copia aquí. Otra figura tipológica es la del sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote aquí en la tierra, el primero fue Aarón, era un tipo o un símbolo del sumo sacerdocio de Cristo. Muy bien, y vamos a entrar en los 2 minutitos que nos quedan a mencionar rápidamente, sin explicar demasiado, cuál es la importancia del estudio de la Biblia, por qué es importante estudiar la Biblia. En primer lugar, el estudio de la Biblia es necesario para conocer a Dios, o sea, Dios en sí mismo, su persona, su esencia, pero también a Dios en relación con el hombre, su plan o su voluntad para nosotros. En segundo lugar, el estudio de la Biblia es necesario para el crecimiento en la fe. Nadie que no estudie la Biblia puede crecer en la fe, va a quedar débil, famélico, se va a estancar. En tercer lugar, el estudio de la Biblia es necesario para vencer el pecado. Ninguna persona que no estudie la Biblia puede ser victoriosa. Solamente estudiando la Biblia y conociendo al personaje central de la Biblia, que es Cristo, obtenemos victoria porque Él vence en nosotros. En cuarto lugar, el estudio de la Biblia es necesario para poder ofrecer un servicio eficaz. A servir eficazmente se aprende estudiando la Biblia. Si yo no estudio la Biblia, no sé cómo ser un siervo útil en las manos de Dios. En quinto lugar, el estudio de la Biblia es necesario para recibir bendiciones espirituales. El estudio de la Biblia te bendice. Si tú no estudias la Biblia, no recibes la bendición de Dios. En sexto lugar, el estudio de la Biblia es necesario para convertirnos en consejeros eficaces. Si yo quiero ser una persona que tiene sentido común, que aconseja con sabiduría y con equilibrio, tengo que estudiar la Biblia. Y finalmente, por mencionar 7, el número perfecto, el estudio de la Biblia es necesario para ser discípulos. Se podría hablar mucho más, por supuesto, pero el estudio de la Biblia es necesario para ser discípulos. Quiere decir que si yo quiero cumplir la misión, y si soy un discípulo eficaz y quiero hacer correctamente discípulos, tengo que conocer la Escritura. Mi querido amigo televidente, hemos hecho una rápida y comprimida introducción a la Biblia, a esta carta de amor que Dios nos envió para que lo conozcamos y conozcamos su plan y su voluntad. Te invito a ser un estudioso de la Biblia y teniendo estos elementos, prepararte para conocer mejor a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima entrega.